En Propuesta Semanal es muy grato recibir, y qué bueno que él acepta la frecuencia de mis invitaciones, al licenciado Juan Ramón Mejía Betances. Es economista, banquero, experto en finanzas, pero además es secretario de un área que está llamada a ser importante en un eventual cambio de gobierno, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que debió ser y debe ser la guía de todos los gobiernos para que haya continuidad y de verdad haya desarrollo. Juan Ramón, como siempre, muy agradecido. Hay una demanda de muchos programas por ti, te agradezco que tú siempre saques el tiempo para estar con nosotros aquí con el Telematutino 11. No, para mí es un honor, de verdad que sí, un placer siempre estar contigo. Y realmente en esta semana hemos estado un poco atareados los economistas, porque todos los programas querían economistas, pero realmente, sin dudas, para mí siempre ha sido un honor y entiendo que este es uno de los principales programas que la gente más espera los sábados para vernos. Exactamente. Y ahora tenemos en adición, porque antes Propuesta Semanal estaba diferido en el canal de YouTube, pero ahora estamos simultáneos en el canal de YouTube Telematutino 11 RN, es decir que eso es un plus para el que no tiene un televisor. No, mucha gente de fuera lo ve por YouTube. Lo ve por YouTube. Yo he estado donde mis suegros, fuera del país, la verdad es que ellos viven de YouTube y llegan a República Dominicana y no se les ocurre prender el televisor, sino YouTube. Exacto. Ese es el gasto adicional que tenemos. Eso es increíble. Juan Ramón, tenemos que caer, pero brevemente, con el tema del paquete, que lo que llama la atención es que en el Senado le bajaron el impuesto a la banca de lotería. Entonces, de tantas cosas que pudieron hacer, las que propuso Omar Fernández, pero nada, ya es ley ya. Sin dudas, increíblemente, ya tenían, según algunos senadores, ese comité recibió y ya tenía hecho cuál era su opinión. Porque no tuvieron tiempo de leerlo. No, eso no hay ninguna justificación y ningún proyecto se había trabajado con esa celeridad y no llegaron a escuchar a todos los sectores. Sin embargo, tampoco escucharon a los de la lotería, pero parece que había gente dentro. Y sin duda lograron... Todo el mundo sabe que hay una gran cantidad de diputados que son, como dice Daniel Toribio, banqueteros, pero parece que hay senadores. Sí, sin duda parece que hay unos intereses que se movieron y lograron flexibilizar un poco esa medida. Realmente, en términos generales, el paquete que han sometido, primero lo sometieron con una estrategia de comunicación extraordinaria. Tengo que felicitarlo, porque realmente todo lo que podía pasar en una semana, jet set, condenando a 20 años a un exfuncionario, todo lo que podía pasar pasó en esta semana. Sí, porque esta semana fue judicial. Sí. Y el detape de lo del oncológico de Santiago. Santiago, o sea, todos pero mira, se me olvidó brindar por las tacitas de aromas antes que se nos enfríe. Salud. Salud. Sin dudas, mediáticamente llenaron la noticia para que tuviéramos cómo entretenernos y no habláramos necesariamente de lo que era esta reforma. Esta reforma inmediatamente llegó al Senado, la comisión ya tenía preparado su informe antes de recibir realmente la propuesta, presentó su informe, se aprobó en 2 lecturas, no es todavía ley, tiene que ir a la Cámara de Diputados. Posiblemente hay algunos banqueros que quieran que le sigan bajando. Pero sin duda es un paquete que en nuestra opinión, desde la Fuerza del Pueblo, nos oponemos principalmente por una cosa. El choque externo que tenemos los países no productores de petróleo es un choque inflacionario, porque la energía y los fertilizantes están mucho más caros y esos 2 componentes inciden en toda la cadena de precios. La energía incide en toda la cadena de precios y los fertilizantes inciden en todos los alimentos. Entonces, sin duda, lo que tenemos es un choque inflacionario. Y tomar una medida que también es inflacionaria resulta totalmente adversa y poco inteligente. Pero además ya hay un acuerdo por lo menos de cese
al fuego y se ha desplomado el precio del petróleo. Sin duda ya el Magín cometió, yo creo que el desliz de que ayer, antes de ayer o ayer, dijo que no, que estaría congelado los hidrocarburos en la República Dominicana a menos que pasara el umbral de los 80. Ya está en 76. O sea... Pero te quiero, como yo estaba el jueves de la otra semana, él dijo que los precios, antes de la subida de 6 pesos, que se dio en la semana pasada, viernes, sí. Él decía que los precios estaban colocados suponiendo un petróleo de 78. Claro, cuando le subiste 6 más, ya tú estás asumiendo que sea un petróleo de 81, 82, que aquí no se compra petróleo. Exacto. Aquí lo que son productos terminados. Pero ya con ese precio, se supone que no se debe congelar, sino deben de ir desmontando. Sin dudas, y hay un estudio que hizo unos técnicos en la UAS que publicaron que decía que no había niveles de subsidio en prácticamente gran parte del año pasado, y en lo que va a principios de este año no había subsidios según la fórmula y todo, porque el dólar, los dos factores son dólar y precio de hidrocarburos, y los dos habían bajado a principios de año. Entonces, prácticamente ellos tienen una narrativa de que hay subsidios, pero no necesariamente en todos los casos hay subsidios. Lo que no bajan los precios, normalmente solo suben o se congelan. Ahora es el momento de que esos $6, esos 6 pesos que le subieron, pues los revisemos de cara a esta semana, y sin dudas, a mí también me rompe las expectativas, porque yo había leído del Banco Mundial y de muchos economistas internacionales que a pesar de que terminara y hubiera un fin de la guerra, habría mucho tiempo para recuperar las reservas de Estados Unidos y China que las abrieron, estuvieron consumiéndolas, y eso iba a generar un aumento de la demanda para reponer esas reservas, además de que hay afectaciones de refinerías y pozos en el Golfo Pérsico. Y eso luce racional. Y entonces entendía que no iba a bajar tan aceleradamente como lo ha hecho. Pero sin dudas... yo estoy de acuerdo. La demanda va a aumentar porque esos países van a reponer sus reservas. Claro. Y cuando aumente la demanda, entonces el precio. Lo de ahora es una expectativa de mercado, alegría del mercado. Exactamente. Pero sin duda yo creo que se va a mantener por el orden de los 80. Eso es lo que nosotros estimamos hasta el último trimestre del año, donde ya se normalice el estrecho de Hormuz, que tiene minas que hay que sacar. O sea, hay muchos factores que todavía inciden en la cadena de precios. Pero sin dudas el gobierno tiró este paquetazo, nosotros entendemos que no es correcto. Sin embargo, yo tengo que ser justo. Yo he estado... no solo el senador Omar Fernández, yo he estado escribiendo sobre una formalización inteligente, sobre la reducción o eliminación del anticipo, no para las micro, no para las MIPYMES en sentido general. He hablado de que realmente, y tú conoces bastante de eso, las normas prudenciales de la República Dominicana obedecen a los acuerdos de Basilea, principalmente al último, después de la crisis del 2008. Y ese acuerdo está diseñado para países desarrollados, incentiva el consumo, porque el incentivo del consumo en los países desarrollados es un incentivo a la producción. Sin embargo, en República Dominicana no sucede así, porque nosotros no producimos prácticamente nada de lo que consumimos, no producimos carros, ni televisores, ni computadoras. Entonces, cuando te facilitan el crédito de consumo, pues prácticamente no se genera eso, no se convierte en producción. Y el ejemplo que yo pongo, usted se mete 200,000 pesos en los bolsillos hoy y sale para cualquier dealer del país y viene montado en un carro de 1 millón de pesos, con toda seguridad, aprobado hoy. Sin embargo, usted se mete 500,000 pesos en los bolsillos y sale a buscar una maquinaria de 700,000 pesos y le faltan 200, y dura 6 meses en la banca y probablemente a los 6 meses le digan que no. Tú sabes, cuando yo estaba en la Junta Monetaria, ese mismo señalamiento me dijo un empresario: es más fácil que tú te financies un vehículo que un tractor. Yo decía, bueno, sí, sin duda tenemos que abocarnos a una reforma de todos los reglamentos. Mira, nosotros abocamos principalmente a que se haga un fondo de garantía para las pequeñas y medianas empresas. Lo hicieron
en otros países asiáticos. Se puede utilizar el Bandex como un banco de segundo piso, con fondos internacionales y fondos blandos, y debe haber una alianza entre las compañías de seguro y el sistema financiero, de manera que un fondo de garantía del Estado, las compañías de seguro y los bancos mitiguen el riesgo, compartan los riesgos del sector porque hay que financiero. entender que el banco, Es que hasta por clasificación le generan unas reservas que tiene entonces que aumentar las tasas de interés y sin dudas no tiene apetito para prestar a ese sector. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso yo hablo de que una reforma, un pacto fiscal debe ir acompañado de una reforma integral del régimen de las MIPYMES, en el cual se incluya las normas prudenciales y algunas cosas más del sistema financiero. Incluso eso que tú planteas, hasta para el sector agropecuario es importante. Porque un Importantísimo. préstamo agropecuario también es difícil. Por eso hablo de los seguros. Porque tiene muchos riesgos. Sí, por eso hablo de los seguros, porque si hay un ciclón o algo así, debe estar bien asegurado, pero también compartiendo el riesgo. Estado, Reaseguro y la compañía de seguro de la República Dominicana compartiendo ese riesgo para mitigar las posibles pérdidas en un momento catastrófico. Lo que uno no entiende, Juan Ramón, que una cosa como tú señalas, tan racional y tan sencilla. Yo lo viví porque cuando estaba en la Junta Monetaria se aprobó en los fondos de garantía recíproca y se le entregó el proyecto de ley al gobierno y lo engavetó. Sí. Que lo que buscaba era eso, justamente, sí, crear la garantía para que el pequeño, que no tiene el colateral, que no tiene con qué garantizar su préstamo. Cuando tú le dices a un pequeño empresario, formalízate, ¿cuál es la ventaja? No, le vas a pagar al Estado. Es la única. Sí. O sea, no hay ventajas. Sin embargo, si tú le dices, vas a dejar de cogerle prestado al que te presta el 10% semanal y vas a poder tomar prestado en el sector financiero, vas a formalizar el empleo, vas a darle plan de pensión a tus empleados, seguro de salud a tus empleados, pues obviamente eso es un incentivo para la formalización. Y yo tengo la teoría de que vale más la pena cobrarle un 3% a 1 millón de empresas que un 27% a 100.000 empresas. Exacto. Entonces, si nosotros generamos una formalización inteligente, pues vamos a lograr una mayor base de recaudo y vamos a recaudar mucho más impuestos y vamos a mejorar el recaudo del Estado Dominicano. Sin dudas, esa es la alternativa y el camino que debe recorrer la República Dominicana de cara a darle más oportunidades a los emprendedores, a las emprendedoras, a las pequeñas empresas y además aumentar el recaudo del Estado y además, en la medida que se genera desarrollo, pues esos consumidores que yo siempre le digo a los empresarios, cuando usted analiza el mercado de la República Dominicana, usted no puede considerar 10 millones de consumidores, porque aquí solamente hay 1 millón de consumidores con poder adquisitivo. Sí. Entonces, si usted logra que haya una mejor distribución de la riqueza en la República Dominicana, sin duda usted va a lograr que usted tenga un mercado meta mucho más amplio en el país. O sea que esto es ganar, ganar. Y es lo que nosotros desde la Secretaría de Estrategia Nacional de Desarrollo estamos promoviendo. Además de un sinnúmero de otras ideas con la minería, por ejemplo. Ya eso va a ser un tema del próximo gobierno. Ya hizo lo que iba a hacer. Sí, yo creo Tiene un dinero adicional que lo va a ayudar a gastar más, a aumentar más la nómina. Quizás con la influencia de Magín gasten por lo menos lo que dice el presupuesto en capital y en inversión. Y bueno, tener dinero para la campaña. Pero el próximo gobierno que va a enfrentar más deuda, más pago de intereses. Qué triste oírlo, como uno lo dice, porque hay que decirlo, porque es la verdad, tener más dinero para la campaña, como hicieron con el acuerdo de Aerodón. Es una tristeza que lo hemos normalizado en la República Dominicana. Y lo aceptamos. Y lo aceptamos como bueno y válido, pero realmente nosotros tenemos que mejorar la inversión de capital. Magín lo sabe. Magín es un gran activo que ha captado este gobierno. Obviamente este gobierno en sentido general, yo siempre lo digo, el presidente Luis Abinader se dio cuenta de que el PRM no estaba preparado, no tenía un plan, ni tenía capacidad para manejar la cosa pública. Por eso en obras públicas tiene un compatriota, en vivienda tiene un compatriota,
en Hacienda tiene a un compañero, y así sucesivamente, prácticamente todos los ministerios. Y dejó al gobernador más, que viene de todos los gobiernos. Exactamente, un técnico necesariamente hay. En turismo incluso tiene un aliado circunstancial, o sea que sin lugar a duda el PRM demostró, y Luis así lo ha comprendido, que no tiene la capacidad, no tenía la preparación, pero además no mucho menos pero además no llegaron con un plan. Juan, no tenían un plan. Ahí no tenían un plan de construcciones, ni visión de país. O no tenían un plan, no, porque había una estrategia nacional de desarrollo. Exacto. Lo que no tenían era ganas de hacer las cosas bien. Ellos entendieron que era un botín. Eso es lo que pareciera que vieron. Señores, este último escándalo de corrupción en el oncológico, yo no quisiera imaginarme si yo tuviera un paciente que pudo haberse salvado y murió, y que ahora me digan que de ahí se estaban robando el dinero y que a mí no me hayan aprobado algo. El odio y la decepción que un ciudadano ha de sentir. Pero y el caso de los medicamentos de alto costo, que se van a morir personas porque no hay capacidad para asumir nuevos pacientes, y los pacientes que ya el medicamento no les sirve, no se lo pueden cambiar. Exacto. Por alguna razón hay que cambiarle el medicamento y no se lo pueden cambiar. Es muy triste la realidad que estamos viviendo. O sea, aquí lo único que ha mejorado son el número de las nóminas, que han crecido vertiginosamente, las pensiones solidarias y todo lo que es clientelar. Pero lo que es salud, educación, lo que es servicios públicos, vamos para atrás, la guagua va en reversa y es decepcionante, pero decepcionante que da tristeza. O sea, es algo como uno dice, si yo estuviera ahí, por humanidad tratara de cambiar algunas cosas, pero no sé dónde tienen la cabeza. Es un gobierno que está en campaña 24/7, lo único que sabe hacer es campaña, y llegó a manejar la cosa pública y entendió que ahora lo que tenía era más recursos para hacer campaña, pero más nada. Juan Ramón, si se normaliza la situación en el Medio Oriente, que hay muchas dudas de que por la posición de Israel hay altos y bajos, ¿no? Y ya Irán se ha fortalecido. Irán demostró que el estrecho de Hormuz es su arma de reglamento. Sin duda. Pero vamos a decir que sí, que los precios del petróleo se estabilicen, el gobierno tiene más dinero. Parecería que la economía dominicana debería de crecer 3 y pico, 4, y que la inflación se va a controlar, ¿no? Y que el dólar no se va a disparar. No, nosotros tenemos una muy buena posición. Yo te voy a decir una cosa. Sin dudas, la guerra del Medio Oriente es un factor que hasta en algún sentido nos ha generado un beneficio, la gente no lo ve. Pero, por ejemplo, en Semana Santa, ¿qué cristiano y qué católico no quisiera ir a Jerusalén a caminar donde estuvo Cristo? Pero ya tenían vacaciones y no fueron a Jerusalén. Probablemente hayan escogido otro destino. ¿Y cuál? Millones de ciudadanos escogiendo otro destino, ¿cuántos escogieron República Dominicana? Yo estuve en Dubái a finales del año pasado, y en Dubái es un destino de playa, donde no hay cemento que ellos hayan echado, es porque hay arena. O sea, todo es playa prácticamente. Y probablemente en este periodo no haya gente que haya tenido apetito de ir para allá, y si quería playa, pues también probablemente vino hacia República Dominicana. No, pero además, con el descalabro de Cuba del turismo, nos hemos beneficiado. Sí, e incluso me consta, eso me lo dijo un tour operador, que cuando surgieron que atraparon a un narcotraficante en México y que hubo unos cuantos bombazos y desórdenes, atentados en México, pues operadores turísticos, excepto en las ciudades donde había fútbol, cancelaron la reserva y la abrieron en República Dominicana. O sea que también eso nos benefició. Sin dudas, el sector externo nos ha estado beneficiando en muchos sentidos. Perdón, pero aún así, el año pasado la economía creció 2.1, con un sector externo bien. Con todos los motores del sector externo, incluyendo el precio del oro el año pasado, crecimos muy poco.
Pero también había un tranque en el sector construcción que tuvo un aliado del presidente pararse en dos patas y decir que no estaban saliendo los permisos. Hubieron unos cambios en el sector de vivienda y se están agilizando los permisos y se puede notar que hubo un rebote estadístico. Hay un compatriota en Vivet, que es Hito Bisonó, correcto, que ha acelerado el proceso de las aprobaciones. Sin duda, Hito ha marcado una diferencia, generó un rebote estadístico porque habíamos tenido un crecimiento negativo de la construcción el año pasado y en este año ya ha vuelto a ser un motor de crecimiento y es probablemente fruto de agilización de los permisos. Si tú le trancas los permisos, pues obviamente no puede crecer la construcción. Tenía que un gran constructor quejarse. Sí, sí, sin duda. Porque fue Estrella el que Estrella fue el que dio el grito. Otros lo habían hecho ya. Sí, sí, pero a Estrella se le oye. Sin duda era aliado del gobierno, construye para el Estado y se quejó formalmente en un acto público y inmediatamente se hicieron cambios, se puso a un compatriota en vivienda y comenzaron a generar y hubo un rebote estadístico. Yo veo que la economía en los primeros meses va mucho mejor, pero yo estoy escéptico sobre que el precio del oro siga subiendo, porque ya ahora con la paz mundial ya no va a haber tanta necesidad de un refugio, el oro es un refugio financiero, o sea, la gente, los capitales se van a oro cuando hay incertidumbre con el dólar, cuando hay incertidumbre con la bolsa, cosa que ya no es así, entonces eso puede hacer que se depriman un poco los precios del oro. Por ese lado, el turismo, tenemos un sargazo como nunca antes, desde mucho más temprano, y tenemos un super niño que va a estar afectando a la República Dominicana. De eso no se habla, ¿eh? No se habla, pero afecta al turismo, sin duda. No, pero me refiero al super niño. Sí, sí, nosotros podemos tener una sequía que puede afectar nuestra agricultura, hay que ver. Yo estoy escéptico con las cosas de este año, no van a ser necesariamente por el gobierno, y el gobierno, pues obviamente yo creo que debió abocarse porque ha cambiado las reglas de juego del mundo. Ya no estamos en una apertura internacional, entonces hay que garantizar seguridad alimentaria, tenemos que invertir en la seguridad alimentaria, tenemos que hacer que nosotros seamos productores de mayor proporción de lo que nos comemos, porque así como hoy estamos en paz, pasan las elecciones de Estados Unidos y pudiera haber un problema en la vecina isla de Cuba. Entonces, nosotros afectarnos con... No, una Cuba democrática es un competidor formidable para la República Dominicana, por ejemplo. Sí, ellos no tienen la infraestructura turística, hotelera, pero tienen la mano de obra. Sí, 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 tienen mucha capacidad. El nivel educativo, además el cubano es vivo. Sí, sí. Y todos esos cubanos de Miami. Van a ir capitales extraordinariamente, porque el cubano de Miami tiene capital, van a ir a invertir, van a desarrollar aceleradamente. No será algo inmediato, pero en un plazo no mayor a 5 años nosotros vamos a estar sintiéndolo. Y eso debemos tenerlo en la mira. Sin dudas. Porque entre tanto agricultura, pecuaria, turismo, todo eso se va a desarrollar en Cuba. Entonces, fíjate cómo Frank René te habla de la rabalización. Para hay un tema ahí en el de los pozos y el peligro de la salinización. Sí. Ahí hay que construir drenaje sanitario, hay que construir drenaje pluviales. Entonces, hay mucho por hacer y estamos en el corto plazo. Sí, nosotros en República Dominicana, la baja inversión de capital, porque esa inversión de acueductos, de alcantarillados y ese tipo de cosas, no es visible y no gana elecciones, entonces no le gusta a este gobierno. Sin dudas hay que hacerla, hay que exigirla a los proyectos. Yo estaba con uno de los grupos más importantes del país y me dice, nosotros vamos a urbanizar en Bávaro, Punta Cana 1 millón y pico de metros, pero tenemos plantas de tratamiento, tenemos acometida de acueducto, etcétera. Tú puedas obligar a los hoteles a hacer plantas de tratamiento. Sin dudas hay que hacerlo, porque de repente aquella maravilla de la playa
llega un reporte internacional de que tiene E. coli. Exactamente. Y ahí mismo comienza a morir el turismo en República Dominicana. Es importantísimo, imprescindible que se exija plantas de tratamiento, que se hagan tuberías para desechar a varios kilómetros de República Dominicana, aún sea agua tratada, de manera que realmente nosotros conservemos el hábitat natural, que conservemos nuestras playas, que conservemos nuestras aguas limpias y que realmente tengamos el agua suficiente. Por ejemplo, Pedernales, me decía un técnico, ahí no hay fuentes acuíferas para 3.000 habitaciones. El río es muy chiquito. Sí, para 3.000 habitaciones ahí no hay capacidad de agua. Vamos a ver cómo se desarrollan, pero realmente en principio no pareciera que se puede desarrollar esa zona. Para cantidad de países que con desalinización. Sí. Aruba, Curazao y todos los países, en la mayoría de los países del Golfo Árabe. En el Golfo se amenazó con atacar eso, porque si atacan eso se quedan sin agua. Se quedan absolutamente sin agua para reguío, para beber, para todo. Entonces es probable que en la zona de Pedernales tengamos que irnos a la desalinización porque no hay acuíferos suficientes para suplir un desarrollo turístico importante. Vamos a los últimos minutos para hablar de política, de la fuerza del pueblo, porque yo percibo como una campañita. Quieren enfermar al líder, hablan de renuncias masivas en el partido, no las he visto, y qué sé yo, y se quiere como inflar el candidato, el eventual candidato del Partido de la Liberación Dominicana como una forma de dividir la oposición. ¿Cómo está la fuerza del pueblo? Nos están ladrando. Eso por algo eso. Le tiran piedra al árbol con frutos. Realmente tiene un doble propósito. El primer propósito es la reforma fiscal. Había que hacernos ruido a la fuerza del pueblo, que eran los que podíamos defender al pueblo dominicano en cuanto a una reforma que le genera inflación, y nos querían entretener con otros temas, de manera de que no nos ocupáramos de velar porque no nos cargaran este paquetazo fiscal. Pero sin dudas hemos tenido renuncia, sin dudas Omar Fernández, el senador Omar Fernández ha dicho que tenemos que mirarnos hacia adentro, que tenemos que revisarnos, y yo coincido con él en el sentido de que no nosotros, ni no ahora, siempre. ¿Qué pasa con un partido que la vocación de poder está creciendo, va en aumento constantemente, que la percepción de victoria va en aumento, que los números de las encuestas van en aumento, que las juramentaciones son todos los días, todas las semanas en todos los pueblos del país? Son tantas que no se promocionan. No salen en la prensa. Y no solo eso, antes era el presidente Fernández, ya ya el presidente Fernández dijo, no, tienen que salir más gente a juramentar. Entonces, Radamés me envía mi chat todos los días del juramentando. Él en cada esquina le dice, nosotros queremos juramentar, y lo juramenta ahí mismo y lo registra. Por eso no entiende el ataque mediático. Sí. Entonces, sin dudas, eso ha hecho que nos ataquen, y no solo eso ha hecho que cuando recibimos a una personalidad en el partido, tratamos de abrirle un hueco y genera disgusto a aquellos que ya estaban, que han trabajado, que yo fui fiel. Imagínese usted cuando viene un PRMista a la fuerza del pueblo y de la dirección política bajan una raya para que le abran un espacio al tipo que el año pasado en las elecciones me maltrató. Entonces eso genera diferencia, eso genera conflictos internos y tenemos que sobrellevarlo y tenemos que ir constantemente trabajando eso. Además de que ser el presidente del partido en un distrito municipal en las elecciones pasadas no era tan importante porque nosotros íbamos a competir, íbamos a crecer, pero en estas elecciones todo el mundo sabe dentro de la fuerza del pueblo que lo que vamos es a ganar. Excelente. Mejía Betances, Juan Ramón.